un saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, rápidamente presento a mi invitado de esta tarde, noche, mañana, depende cuando usted vea el programa. Si lo está viendo en vivo, le digo buenas noches. Tengo conmigo al diácono Jorge González. Diácono, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación de honrarnos con su presencia aquí en Nuestra Fe en Vivo. No, muchísimas gracias a usted, Pepe, y a Marisela, que me invitaron, al Señor en primer lugar, por darme la oportunidad de venir a compartir con ustedes en este programa. ¿Qué es un diácono? Ya se preguntan ustedes. Le vamos a dar la respuesta, pero tranquilo. El diácono pertenece a la diócesis de Brooklyn. Exacto. Por si usted no conoce este gran país, Estados Unidos de Norteamérica, Brooklyn está en el estado de New York. ¿Está bien mi pronunciación? Exacto, sí. Si usted lo pronuncia en español, Nueva York. Nueva York. Pero en inglés, New York. New ¿verdad? York. Y él tiene un trabajo muy importante en esta diócesis. Él es el formador de diáconos permanentes, que vamos a explicar qué significa diácono permanente. No se ponga nervioso. Y también, en los ratos que le queda libre, como dice el canto, es predicador católico. Así es. Aparte, es casado. ¿Su esposa cómo es que se llama, hermano? Bernarda. ¿Bernarda nos está Bernarda. viendo? Sí. ¿Sí? Sí, sí, nos está viendo en este momento. ¿La puedo llamar para que nos dé un reporte de usted? Mejor no. No. Bernarda, un saludo. Y gracias por prestarnos al diácono Jorge por un ratito. Pero me dice que usted tiene una familia. ¿Cuántos son de familia? Bernarda y yo tenemos 5 hijos y 6 nietos. Pero ¿varones todos, hijos? No, 2 mujeres y 3 varones. 2 mujeres y 3 varones. Ganaron los hombres. Sí, están intercalados. La mayor es una mujer, después viene un varón, mujer, varón, varón. Oiga, qué bien. Sí, sí. Mire qué bonito lo organizaron, ¿eh? Sí, muy bendecido, sí, en ese sentido de tener 5. 5. Sí. De esos 5 ya tiene usted ahora la siguiente generación, 6 nietos. 6 nietos. ¿Y son de varios de los hijos o de alguien, de alguno de No, ellos? las dos hijas tienen 2. María Gabriela tiene una parejita. María Susana tiene 2 varones. Después Jorge Arturo tiene un niño y Carlos Manuel el menor tiene un varón. Tengo uno soltero que todavía estamos viendo a ver si le conseguimos novia. ¿Qué edad tiene? Pero tiene 28 años. 28, Chicas, 29 años. les vamos a dar el teléfono luego del diácono por si tiene usted algún interés. Claro que sí, claro que sí. Le ¿Cómo no? podemos encontrar una buena esposa a un hijo que debe ser un buen muchacho. A José ¿Cómo se Pablo. llama el soltero? José Pablo. José. José Tiene la Pablo. dicha de llamarse José. Sí, Oiga, famosos. bueno, felicítelo de parte mía, yo soy José también. ¿Cómo no? Claro que sí. Así lo haremos. Bueno, creo que no hace falta presentar a esta imagen que tenemos el día de hoy, ¿verdad? La negrita. La negrita. Y le llaman, no crean que que con el tiempo se nos puso negrita, no, así es la imagen. Claro, no es de este tamaño, es pequeñita Es casi sí, de unos 12 centímetros. O sea que viene a ser más o menos, más o menos la original, ¿verdad? La original, Esta es una sí. réplica de la negrita. La patrona, ¿y de qué país? Costa Rica. Costa Rica. Por si usted no le había pescado el acento tico. La R, Costa la Rica, R. ¿eh? La R La R de Costa Rica. de Costa Rica. Así que usted nació en ese bellísimo país que es Costa Rica. Sí, en San José. Yo soy capitalino. Nací en San José, Costa Rica. Ajá. El 15 de agosto de 1957. Ve, eso es lo bueno de un diácono, que dice su edad sin mayor y hasta la fecha de su nacimiento. Sin ningún problema, ¿no? Sin ningún problema. Por cierto, el 15 de agosto es el Día de la Madre de mi país. ¿Y ese día nació usted? Ese mismo día nací yo. O sea sí, que un señor. regalito para mamá. Esperamos que así se Le haya trajeron sido. a Jorge y le dijeron, mira, aquí está tu Sorpresa. regalo. Mamá dice, ay, Dios mío. Ajá. Usted se cría en Costa Rica. Sí, señor. Pasé prácticamente más de la mitad de mi vida en Costa Rica, la pasamos Ajá. en San José. Ajá. Cuéntanos un poquito de su familia, ¿cómo fue su familia? Bueno, mi familia fue una familia católica, pero no practicante. Una familia que gracias a mi abuela, la mamá de mi mamá, es una familia muy mariana, pero muy concentrada en la devoción a la Virgen de Guadalupe. Esencialmente porque mi abuela era mexicana, ya está con el Señor. No, Nació en sigue siendo Durango. mexicana. No, sí que sí, No, los exactamente, sí. mexicanos tienen a perpetuidad. Tienen apertura sí, ya sí, también. sí. Ajá. So, ella siempre se preocupó porque todos nosotros tuviéramos una devoción muy particular a la Virgen de Guadalupe. Pero como le digo, no éramos de ir a misa, no era una familia de practicar la fe en ese sentido. O sea, con el título de católico, pero no practicante. Exactamente, sí. Ajá. Diácono, ¿no cree usted que hoy día hay muchas familias que están en esa situación, que se autodenominan católicas, pero que en realidad no viven una fe, no practican su fe
en todos los aspectos de la vida, que es como la que hay que practicar? Sí, lamentablemente hay un gran número de familias que han recibido los sacramentos, han participado de la vida sacramental de la iglesia, pero no están practicando en este momento. Más grave aún me parece a mí que los padres de esos hijos no se preocupan o no se están preocupando para que sus hijos crezcan en la fe, educarlos en la fe. Pero es muy difícil educar a alguien en la fe si usted no está viviendo esa fe. Claro, Y nadie eso es puede dar está lo que no tiene. sucediendo. Sí, nadie puede dar lo que no tiene. Sí. Correcto. Y ese es uno de los grandes retos que seguimos teniendo en la iglesia, no solamente aquí en los Estados Unidos, sino La en nuestros Iglesia propios Universal. países hoy en día está sucediendo mucho esto. La Iglesia Universal. Yo menciono mucho, diácono, algo que el Papa Benedicto ya nos hacía claramente ver en su papado, ¿no? Que él hablaba de la gran crisis de fe. Y él mencionaba mucho ese famoso texto de la Gaudium et Spes, que menciona que la gran tragedia de nuestros tiempos es el divorcio entre fe y vida. Es cierto, sí. O sea, decimos, yo me llamo católico, incluso puedo decir yo creo, pero mi vida no lo refleja. Entonces es una incongruencia, ¿no le parece a usted? El que yo me autodenomine católico o miembro de una iglesia, pero mi vida no refleja la fe que yo supongo que debo de no solamente profesar, sino vivirla en mis actos. Sí, exactamente. Ese es el gran enemigo que tenemos, esa desasociación entre lo que es la vida de fe y lo que es la vida de vivir esa fe, ponerla en práctica, ¿no? Sabemos que somos católicos, incluso podemos que hasta vayamos a misa, pero no necesariamente esa experiencia de fe, esa experiencia de Jesús resucitado en nosotros, se impregna en el diario vivir, el trabajo, la familia, familias de misa los domingos, si se quiere, pero no necesariamente de una fe cristiana vivida, encarnada los 7 días de la semana. Papa Francisco nos ha sacudido fuerte. Sí. Yo recuerdo que una de sus, digamos, observaciones a este respecto, de estos católicos que van a misa, pero después su vida no tiene absolutamente nada de práctica cristiana, él ha dicho en un momento, ¿y para qué van a misa? Van como un robot, porque yo me presumo, diácono, que el ir a la celebración eucarística es un momento importantísimo de nuestra vida de fe. Es, de hecho, el centro de nuestra vida de fe, del cual se debe desprender todo nuestro actuar posterior, ¿no? Pero venir a misa como un zombie o como un robot y luego vivir como un pagano, yo creo que es un antitestimonio, ¿no le parece a usted? Sí, de hecho sí, evidentemente el mundo de hoy en día nos cuestiona precisamente esa dicotomía, ¿no? Esa división entre lo que decimos que somos y cómo realmente vivimos. Y es aquí donde la evangelización es fundamental. Hablamos de evangelización y pensamos en ir hacia afuera, pero en realidad hoy en día tenemos que embarcarnos en una evangelización hacia adentro. Tenemos que volver a lanzar las redes hacia adentro, como decía San Juan Pablo II, ¿verdad? Ir a mar adentro, pero también lanzar las redes dentro de la barca y pescar a aquellos de nuestros hermanos que por alguna razón no practican la fe, por alguna razón la fe para ellos simplemente es algo tradicional, algo que recibieron, pero que no necesariamente apela sus conciencias de sus vidas. La evangelización es algo que en la iglesia debemos de... Urgente. Urgente, sí. Pero urgente, con una urgencia de extrema urgencia. De ayer. De ayer. Porque incluso me viene mucho a la mente el texto famoso de Santiago, ¿no? Una fe sin obras está muerta. O sea, ¿de qué me sirve a mí la fe si mis obras no lo reflejan? O sea, muéstrame tu fe sin obras y yo te voy a mostrar por mis obras, te voy a mostrar mi fe. Creo que ese texto de Santiago es importantísimo. Claro, también se trata de nosotros, los que tenemos la responsabilidad de evangelizar, de presentar a un Jesucristo vivo, presente, actuante, alguien que se involucra en el diario vivir de las personas, alguien que le interesa, que está profundamente enamorado de ellas y quiere que le permitan, que les permita que ellos tengan esa experiencia del amor compasivo y misericordioso de Dios. Debemos de nuestras predicaciones, las homilías, ser más vivas, más encarnadas, que apelen más a la conciencia de las personas, hacer un llamado a la conversión, si se quiere, ¿no? Y también a renovar su vida de fe, su compromiso bautismal, a reconocer la importancia de la vida de los sacramentos, las gracias que recibimos en los sacramentos y la vida comunitaria. Usted esbozó un punto que creo que valdría la pena simplemente profundizarlo un poco más, un encuentro con Cristo. Si no estoy equivocado, usted lo conoce bien como un diácono y además formador,
cuando San Juan Pablo II empezó a hablar de un encuentro personal con Cristo, que esto es bíblico, o sea, no es nada nuevo, saqueo, etcétera. Pero en fin, cuando Juan Pablo empezó, hubo dentro de la iglesia algunos teólogos que lo cuestionaban, decían, pero ¿cómo que un encuentro personal? Los bautizados ya han tenido un encuentro personal, los que han pasado por los sacramentos de iniciación ya han tenido un encuentro personal. Entonces, ¿de qué está hablando este hombre? De nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión. Sí. Y él mencionaba, y después Benedicto y ahora Francisco, un encuentro personal con Jesús. Un encuentro personal. Es que a este punto muchas personas creen que porque mi papá fue buena persona, porque tengo un tío que es sacerdote, una tía que es monja, ya estoy yo como que eso me va a llegar a mí. Y no. Tiene que haber ese momento de encuentro personal con Jesús. Correcto. Nosotros podemos recibir la fe, y de hecho la hemos recibido de nuestros abuelos o de nuestros padres, pero la fe es una experiencia, no es una idea. La fe es un encuentro con alguien, con un Cristo vivo, con un Cristo encarnado, con un Señor que lo único que desea es eso, es sanar nuestros corazones y permitirnos tener esa experiencia del amor compasivo y misericordioso de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que facilitarle. Yo me considero como diácono como un facilitador de ese encuentro. O sea, la proclamación tiene que ir junto a la experiencia. La experiencia es importantísima en la vida de fe. Y la experiencia no se da a la distancia. Es el encuentro personal con Jesucristo. Es conocerlo, es intimar con Él, es escucharlo, es permitirle a Él hablarnos al corazón y es dejarnos enamorar de Él. Dejarnos enamorar de Jesucristo, enamorarnos del reino, enamorarnos de lo que Él es y lo que Él nos propone y lo que nos quiere dar. Yo creo que esto lo podemos también poner de esta forma. Una cosa es saber de Cristo y otra cosa es conocer a Cristo. Son dos cosas diferentes. Muy diferentes. Y quizá nosotros hemos oído de Cristo por el catecismo, en fin, pero es muy diferente el conocer a Cristo. No solamente saber de Cristo, sino conocer a Cristo. Hoy se habla mucho, Pepe, de la importancia de evangelizar a los catequizados, evangelizar a los bautizados. Es llevar a los que ya han recibido la fe por la gracia bautismal, los que han crecido, ¿verdad?, en su fe en términos de catecismo, llevarlos ahora a la experiencia personal. ¿No? Es como aquella experiencia en el hecho de los apóstoles de Felipe y el eunuco. ¿Cómo voy a creer? Estaba leyendo las Escrituras, pero nadie me las ha explicado. De eso se trata. A las personas se les ha hablado. Ahora hay que llevarlos y ayudarlos al plano de la experiencia, al plano del encuentro personal con Jesús. Que eso es lo que en realidad cautiva el corazón del hombre y la mujer. El encuentro personal con el Señor, que hace arder en sus corazones como los discípulos de Emaús, ¿verdad? El deseo de volver otra vez a vivir la fe y comprometerse y ser signos visibles de la presencia de Dios en sus familias, en sus trabajos, donde quiera que nos encontremos. Usted ha tenido esa experiencia, eso no me cabe la menor duda, pero aquí le hago una pregunta, porque usted ya describió su familia, una familia que practicaban, pero que, vamos, fuera de la misa del domingo no había más. ¿Cómo esa familia puede producir una vocación al diaconado? ¿Dónde usted encuentra o qué pasa en su vida que tiene usted? Bueno, se lo atribuyo en gran parte a las oraciones de mi abuelita. Yo me crié con mis abuelos. ¿La mexicana? Sí, los papás de mi mamá. A la edad de 6 meses mis padres se separaron y yo quedé en casa de mis abuelos. Yo soy el tercer hijo menor del primer matrimonio de mi madre. Yo me quedé en casa de mis abuelos y se lo atribuyo eso a la fe de ella, ¿no? Era una fe, si bien es cierto, no de mucho conocimiento, pero una fe genuina, una fe pura y a sus oraciones. Pero yo tuve un encuentro con el Señor. ¿Sabe cómo describo a su abuela? ¿Cómo? Una teóloga. Una teóloga práctica. En verdad ella no te podía explicar mucho, pero... Espero que no se ofenda, pero le voy a decir una cosa. Yo digo que un teólogo, la palabra teólogo viene del griego theos logos, conocer a Dios. Conocer a Dios, sí. Nosotros luego le damos el título de teólogo a alguien que conoce mucho, que ha leído a Santo Tomás, que ha pasado por muchos cursos, pero muchas veces estos que le damos títulos de teólogos son librólogos, porque hay muchos que han pasado por todo esto, pero no conocen a Jesús. Sin embargo, una fe sencilla como esta es una teóloga, conoce a Dios y puede transmitirlo. ¿Cómo se llama su abuela? Mi abuela se llamaba Rosario García. No se llama. Se llama, sí, bueno. Rosario, Doña allá Rosario. estás en el cielo. Felicidades. Doña Chayo le decimos de cariño. Doña Chayo, allá en el cielo, felicidades por haber sido una teóloga para este diácono. Sí, amén. Sí, gracias. Le debo pues a ella sus oraciones, pero en 1973, ¿verdad? Yo tenía más o menos 17 años.
El Señor tuvo la providencia de poner en mi camino a dos personas fundamentales, que fueron los que me ayudaron, facilitaron ese encuentro, mi encuentro personal con Jesucristo. Un sacerdote cubano, el padre Reinaldo Paul, que de Dios goce, quien desde que llegó a la arquidiócesis de Cuba, ¿verdad?, exiliado de Cuba, trabajó mucho por los jóvenes. Su pasión era ayudar a los jóvenes. Él fue también director de la Renovación Carismática Católica por muchísimos años en mi país. Y a través de un amigo mío que lo conoció, que me habló de él, estando yo en un momento, en una situación muy difícil en mi vida, muy lamentable, ¿verdad? Me habló de él. Y también en esos meses tuve la oportunidad de conocer a la que hoy es mi esposa. Bernarda viene de una familia bien estructurada, de una familia creyente. Y aunque ella se vino a vivir a San José, porque ella es del sur del país, se vino a vivir a San José con una familia que se mudó a 5 casas donde yo vivía, ellos dos fueron instrumentales para que yo pudiera, ellos fueron los facilitadores de este encuentro con el Señor. El Padre Paul, a través de la consejería, él me habló del amor de Dios, me mostró el amor de Dios. Yo conocí al Padre Paul. ¿Usted lo conoció? Sí, claro. Un hombre extraordinario. Extraordinario. Yo sé de quién habla. Cuando falleció lo lloré como si hubiese muerto mi padre. Ajá. Y mi esposa, que ya era una mujer de fe siempre, ella muy, ¿verdad? Desde muy joven, desde muy niña, enamorada de la Eucaristía. Y resulta que, bueno, con el Padre Paul, a través de un sábado una ocasión que fui a visitarlo, me lo encontré, me empezó a hablar del amor de Dios, oró por mí, ahí empezamos por la sanación interior, ¿verdad? Y mi interés en Bernarda me llevó a volver a la iglesia, porque para poderla yo ver a ella tenía que ir a la misa de 5 de la tarde los sábados a la catedral. Era la condición, yo no iba a misa, yo hice mi primera comunión cuando tenía 7 años y no volví más a la iglesia, o sea, y después de los 11 años viví prácticamente en las calles, o sea, me crié en las calles. Pero entonces conocí a Bernarda, ¿verdad? Y para poderla ver a ella la condición era ir a misa y no me quedaba más remedio. Y recuerdo muy bien como si fuese ayer la primera vez que entré a la Catedral de San José, después de muchos años. Yo me sentía perdido, ¿verdad? Para mí era un edificio grandísimo, en realidad no es tan grande, pero es preciosa, pero no es muy grande. Para mí era un edificio muy grande y recuerdo que sentado a la par de ella, pues yo veía que la gente se ponía de pie, se arrodillaba, la gente decía algo, se movían por un lado, se movían para el otro. Yo lo que hacía era que me movía con ellos, ¿verdad? No tenía ni idea de lo que estaba pasando, pero fue precisamente a través de estas dos personas que el Señor salió a mi encuentro y pude experimentar la profundidad de su amor. Ajá. Su amor compasivo y misericordioso. Por eso para mí lo vital hay que saber de Dios, pero tenemos que conocerlo. Y no se puede conocer a alguien a través de esa experiencia personal, de ese encuentro íntimo, de ese encuentro transformador. Jesús vino a mi vida y completamente cambió todos mis esquemas de vida, cambió mi vida y aquí estamos, enamorados de Él, mucho más de lo que lo teníamos el primer día. Hay que darle gracias a Bernarda por esa obra maravillosa de acercarlo a usted. Antes que acercarlo a ella, acercarlo a usted, al Señor, para después entonces sí ya pensar en formar una familia ya con un cristiano, no con un pagano. Prácticamente sí, yo vivía como, ¿verdad? Como un pagano. No tenía ni conocimiento de Dios, podría decir que yo tenía, pero vivía más a la orden del día que ninguna otra cosa. Y Bernarda vino a hacer esa tabla de salvación y el Padre Paul vino a ser para mí el gran maestro, más que un maestro, un padre. El padre que yo no tuve, lo encontré en él. Ajá. Y un guía, exactamente lo que usted acaba de decir, eso, un guía, un hombre que vivía su sacerdocio, lo vivía con pasión, ¿verdad? Y en el medio de todo lo que él tenía y todas sus obligaciones, nosotros los jóvenes éramos algo importantísimo, vital en su vida sacerdotal. ¿Usted cree, diácono Jorge, de que esa imagen del Padre Paul en cierta forma sembró la semilla para después usted dar un paso en tratar este servicio en la iglesia que es el diaconado, del cual vamos a hablar más adelante? Sí, de hecho. Esa imagen de él influyó para más adelante usted decir, quiero servir al Señor en esta dimensión del diaconado. Sí, incluso hubo una época en donde Bernardo y yo éramos novios, nos veíamos y que yo sentí también el deseo de la vida, de explorar la vida sacerdotal, pero en una comunidad religiosa. Siempre he tenido en mi corazón la vida comunitaria, para mí es muy importante.
Se le estamos escapando a Bernarda. Pues no, porque aquí estamos, no. Pero No lo logró. No lo logró, pero pero nos dio la oportunidad de por lo menos de- exploró también la posibilidad Sí, de sí, sí. Es muy interesante esto. Y en el ¿sí? caso mío, pues, fíjate que fue pivotal, porque yo estaba enamoradísimo de Bernarda, pero tenía esa inquietud, ¿verdad?, de la vida sacerdotal y sobre todo la vida religiosa. Y fui a pasar un tiempo con los carmelitas descalzos. Ahí, en ese proceso, como postulante y de formación, fue donde el Señor me confirmó a mí que Él no me quería para esta vocación, que era la del matrimonio. De hecho, cuando salí del Carmelo, 6 meses después estaba casado con Bernarda, ya, o sea que no había mucho que pensar. Pero me gusta mucho cómo lo ha puesto usted, esta vocación, porque tan es una vocación al sacerdocio, que es una vocación hermosísima, un llamado, pero la vocación al matrimonio, que es otra vocación. Y muchas veces usamos la palabra vocación solo pensando en las vocaciones religiosas, ¿no? Sí. A la vida sacerdotal, a la vida religiosa, ¿no? Pero el matrimonio es una vocación, un llamado que Dios nos da. Y una vocación con una profunda dignidad. Claro, y un servicio inmenso que hay que prestar en la vida Exacto. matrimonial también. Correcto. Ah. Sí. Vamos a usar mucho esa palabra servicio porque usted luego nos va a explicar lo que significa diácono, porque muchas veces pensamos que son altar boys ustedes o acólitos graduados con más prestigio, pero no vamos a explicar muy bien lo que es el diácono. Glorificados, dicen algunos. Glorificado. Pero antes de ir eso, entonces, esto ya ocurre todo en Costa Rica. Se casa usted con Bernarda Sí, y esto todo en Costa Rica. ¿Y cómo viene usted a dar a la Gran Manzana? Mi mamá era ciudadana acá en Estados Unidos y ya nuestros 5 hijos habían nacido. Carlos Manuel el menor tenía año y medio y nosotros pensábamos siempre, tuvimos el deseo de darles a ellos la oportunidad de una mejor educación, que aprendieran otro idioma y después de orar mucho, reflexionar mucho, pensarlo bien, tomamos la decisión de pedirle a mamá que nos pidiese a los 7. Ahora, yo vine aquí en el 90 con visa de turista y me quedé. ¿Verdad? Inmigración, borra eso, ¿no? Sí, bueno, así fue. Yo vine aquí con visa de turista y me quedé, empecé a trabajar, ¿verdad? Mientras pasaba el proceso de la petición. de la petición. De la visa de... De la visa de los 7 y en junio del 91 nos visaron a los 7. Me regresé a Costa Rica, después, me acuerdo muy bien que yo le dije al Señor, me regreso a Costa Rica y si no nos venimos los 7, yo no me regreso a Estados Unidos porque pasé año y medio solo por acá y mi esposa con nuestros hijos allá, nos hacía mucha falta. A mí me hicieron más falta ellos probablemente que yo a ellos, pero nos visaron a los 7 y en el junio de 91 volvimos a regresar todos los 7 acá ya con residencia, ya visados con los papeles. Inmediatamente pues nos incorporamos a la vida parroquial en una parroquia que se llama Santa Rita en Brooklyn y de ahí nos movimos a la que hoy actualmente es nuestra parroquia, San Miguel Monasterio, una parroquia que estaba administrada en aquella época, sigue siendo administrada hoy por los padres capuchinos. Y ahí pues mi familia ahí creció, ahí hicieron sus sacramentos, ahí nos envolvimos todos en la parroquia, ahí estábamos sirviendo al Señor y ahí fue de ahí fue donde surgió la vocación al diaconado. Al diaconado, vamos Del a hablar servicio de que esto. estábamos ya prestando, como una inquietud de un compromiso mayor, de un deseo de servir a la comunidad más eficazmente. De ahí surgió mi vocación al diaconado. Yo soy muy preguntón y muy curioso. Costa Rica es un país bello. Su comida, su geografía, su música, la marimba, en fin. Y Brooklyn, Nueva York, es una ciudad hostil. Muchas veces idealizamos Nueva York, ¿no? Pensamos que Sí. Nueva York es el Empire State y que todo Nueva York es, qué sé yo, Wall Street y cosas. Pero Nueva York, yo conozco un poco Nueva York y sé que es una ciudad muy hostil Nueva York en cierta forma. ¿No había un gran contraste entre la vida en Costa Rica, una vida tan rica como es nuestra Centroamérica con Nueva York? ¿O se adaptaron rápidamente a la vida neoyorquina? No, nos tomó un tiempo adaptarnos precisamente por lo mismo, ¿no? Estábamos acostumbrados a un régimen de vida muy tranquilo, ¿verdad? Muy casero, menos de corre y corre. Y cuando llegamos acá, sobre todo mis hijos, y a Bernardo les costó un poco más, ya yo tenía año y medio de estar acá. Pero tuvimos la bendición, siempre he tenido la bendición de tener gente alrededor que nos acoge. Allá en Costa Rica, grandes personas alrededor nuestro que siempre estuvieron cuidando de nosotros. Cuando llegamos a Santa Rita lo mismo y sobre todo cuando llegamos a San Miguel. Éramos la segunda familia centroamericana. Ahí había un diácono y su esposa, los esposos Miller, hondureños ellos.
y nosotros los costarricenses. Entonces, claro, inmediatamente con ellos enconchamos, pues, centroamericanos al fin y al cabo, pero la comunidad puertorriqueña nos acogió con un gran cariño a nosotros, y Oh, después ya. la comunidad dominicana, ni se diga, ¿no? Y eso facilitó para nosotros el Claro, proceso claro. de adaptación, sí, el poder acostumbrarnos a los rigores de la vida en este país, de levantarse, ir al trabajo, ministerio, no tener exactamente el mismo tiempo para compartir con la familia que teníamos antes, pero la parroquia fue para nosotros una extensión de nuestro hogar aquí en Estados Unidos, en Brooklyn, y por eso creo que se nos hizo más sencillo ese proceso de adaptación. Ujú. Sí, porque hay mucha gente, diácono, quizá usted que trata con tantas familias, hay mucha gente que idealiza los Estados Unidos y piensa que aquí los perros se amarran con la longaniza, Sí, que sí. todo es fácil, el sueño americano, que pronto voy a tener una casa, un carro último modelo. La vida es muy dura en Estados Unidos. Para las gentes que vienen a este país a trabajar, aquí no regalan las cosas, es muy dura, ¿no? La vida en este país. La idiosincrasia del norteamericano es muy encerrado en sí, no tienen ese espíritu comunitario que tenemos los latinoamericanos. Claro, sí, Entonces sí. hay un gran contraste entre las vidas, entre estos, digamos, nuestros países latinoamericanos y la vida dentro de este país. No estoy desilusionando a nadie, pero no es fácil. No, pero es una realidad, y el idioma tampoco, ¿verdad? Para Si eso es uno otro. no conoce el idioma se hace más difícil, mucho más difícil es, y yo la verdad que mi corazón, ¿verdad? Hacen mis hermanos, nuestros hermanos hispanos que no tienen documentos, yo la verdad no sé cómo hacen, porque yo no creo que yo hubiera podido sobrevivir muchos años acá si no hubiera tenido la oportunidad de poder viajar, de poder tener esa libertad de poder entrar y salir. Pero creo que la parroquia fue para nosotros el lugar, Su oasis. sí, fue un oasis, porque, como le digo, encontramos de esas familias que nos acogieron. Pero por un tiempo había gente que pensaba que nosotros éramos dominicanos, porque siempre andábamos con familia dominicana, y pensaba que nosotros éramos dominicanos. Algunos se sorprendieron cuando dijimos, no, nosotros somos centroamericanos, somos de Costa Rica, pero fue la acogida, y eso por eso también cuando tengo la oportunidad de ir a predicar a algún lugar, cuando tengo la oportunidad de compartir con algunos de familias recién llegadas, yo los invito siempre a que busquen en la parroquia, ¿verdad? Esos espacios para poder continuar creciendo en su vida de fe, porque esa es la gran tentación cuando uno viene aquí, es separar un poco, separarse de sus costumbres, de su fe, tratando de buscar el sueño americano, pero la vida parroquial es importante para que uno pueda seguir adelante. En el caso de nosotros y de muchas otras familias que yo conozco, la parroquia ha sido vital. Bueno, es que antes de que vayamos a unos breves mensajes, es que la parroquia está supuesta a ser una comunidad de comunidades. Y desgraciadamente, ya con usted creo que lo sabe, y yo sé que algunos van a brincar con lo que voy a decir, hay muchas parroquias que se han convertido en un supermercado de sacramentos, que no hay mucho de ese espíritu comunitario, y más se han convertido en más una función administrativa, ¿no? Donde incluso le ponen misas a qué hora usted se puede confesar y qué día se puede ir a confesar. Y creo que nos faltan en muchas parroquias ese espíritu que usted encontró en Nueva York, que ojalá eso que usted comparte sirva a muchos sacerdotes de abrirse a esa experiencia de una comunidad de comunidades. Sí, ¿Sabe una cosa antes de que nos vayamos? ¿Por qué se nos van luego muchos católicos se nos van luego a sectas? A sectas, ya ni siquiera digo iglesias cristianas, testigos de Jehová, porque encuentran más acogida, Exacto, sí. encuentran más espíritu de acogida en esos grupos que lo que muchas veces se encuentra en nuestras parroquias, diácono. Yo he tenido oportunidad de preguntarles, ¿por qué te has ido? Sí, porque en mi parroquia yo no era nadie. Nadie me saludaba, nadie se preocupaba por mí. Si yo me moría, ni quien se preocupara. Estas personas por lo menos me llamaron por mi nombre y se enteraban si yo estaba enfermo, si no estaba, qué pasaba conmigo. Hay que a veces hacer un mea culpa, ¿no? No, claro, definitivamente, pero eso es perdemos- parte de la evangelización. Parte de la evangelización es la acogida. Acoger a nuestros hermanos y permitirles, darles los espacios que ellos necesitan para crecer, para encontrarse nuevamente, reencontrarse nuevamente con la fe y ¿verdad? Con la vida parroquial, con la vida comunitaria, a fin de que no se sientan aislados, que no se sientan rechazados. Ignorados. Es que también nosotros venimos de una experiencia de iglesia muy diferente. Por lo menos en Costa Rica la casa cural era como una extensión de nuestras casas. Usted podía llegar a cualquier hora y literalmente usted entraba y era como entrar en su propia casa, ¿verdad? La experiencia aquí en Estados Unidos es un poco diferente y eso dificulta mucho la integración de las personas en la parroquia. Ahí el gran reto que tenemos en la evangelización.
Ya no voy a hacer más comentarios de las parroquias para que no me den la rápida excomunión, porque yo sé que me están viendo algunos obispos, pero hay que hablar la verdad de vez en cuando. Vuelvo con el diácono Jorge en un minuto para que hablemos entonces de algo que a usted le va a venir, que se llama servicio. Volvemos enseguida. Si no quiere servir, cambie de canal, pero no, porque se va a meter usted en la basura. Quédese con nosotros. Quédese con nosotros, claro. Volvemos enseguida. Bueno, le puse una musiquita un poco latina para desempolvarlo un poco del agringamiento de Brooklyn. Claro, claro, no, fantástica, la música está preciosa. Sí. Vamos a hablar del diaconado. ¿Usted conoce el Nuevo Testamento? Ya ni digo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, que nos narra qué pasó con los primeros apóstoles cuando el servicio a las viudas les estaba quitando el tiempo para la predicación. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué fue lo que hicieron? Cuéntenos usted dónde nace el diaconado. Porque usted es el diácono, yo no quiero... no, se ve que usted también conoce muy bien el pasaje. Sí, el diaconado surge como la necesidad que tienen los apóstoles de poder atender las necesidades de las viudas, ¿verdad? Tanto griegas como de la comunidad judía. Había una disputa entre ellas, particularmente en lo que se refería al servicio de la mesa, la repartición de los alimentos, y entonces los apóstoles solicitaron a la comunidad, esto es muy interesante porque ellos le piden a la comunidad que nombren 7 personas de buena reputación de entre ellos, ¿verdad? Y entonces después de que han sometido los nombres, oran por ellos, le imponen las manos y así es como nace esta vocación al servicio. Es esencialmente un diácono, es un hombre que ha sido un hombre de fe que ha sido llamado a servir y en su servicio a ser sacramentalmente presente a Cristo sirviente. Y por eso, si bien es cierto que servimos en la proclamación de la palabra, en la predicación durante la misa y el altar, al corazón de lo que somos nosotros es el servicio a los más necesitados, a los pobres, a las personas que están en sus casas, que no pueden venir a participar de la vida comunitaria, sobre todo de la Eucaristía, a los prisioneros, a los huérfanos, a las viudas, a todos aquellos que tienen algún tipo de necesidad, es a ellos a quienes el Señor nos envía. Y por eso la vocación al diaconado, para que florezca, para que pueda ser verdaderamente un signo visible de la presencia de Cristo sirviente, tiene que enfocarse en ese aspecto del servicio, de las obras de la caridad. Porque tuve hambre, me diste de comer, porque tuve sed, me diste de beber. En su función diaconal, en ese servicio, en hacer presente a Cristo sirviente, a través del diácono, Cristo continúa sirviendo a sus hermanos y hermanas como lo hizo hace 2000 años atrás. Cristo continúa atendiendo sus necesidades, respondiendo a sus dolores, llorando con ellos, riendo con ellos. Bueno, una de las frases que poca atención le ponemos, diácono, cuando Jesús dijo, yo no he venido a ser servido sino a servir. El Hijo de Dios, Dios, se encarna y no viene para que lo glorifiquemos, aunque lo glorificamos obviamente, claro, pero no ha venido para que le demos honores de jefe de Estado, de presidente, de rey, sino Él dice, yo he venido, y nos lo muestra simplemente lavando los pies, el lavatorio previo, lo que sucede, lo que hoy celebramos el Jueves Santo. O sea que el mismo Jesús, Dios, nos pone, y luego lo dice, el que quiera ser el primero, hágase el servidor de los demás. Esa palabra servidor, como que para muchas gentes tiene un sentido peyorativo, ¿no? Que sirvan otros, que sirvan los sirvientes. Y pensamos que el servicio es para unos cuantos, a veces pensamos que para los que no tienen otras cualidades, ¿no?, más elevadas, y lo relegamos, cuando yo creo que el servicio es intrínsecamente un llamado que tenemos desde el momento en que entramos a formar parte de la iglesia en nuestro bautismo. ¿No lo cree, diácono? Así es, definitivamente. Es parte de nuestra vocación bautismal. Y por eso por eso la importancia de profundizar en lo que es el bautismo, porque por la gracia bautismal no solamente somos injertados en la iglesia, ¿verdad?, formamos parte del cuerpo místico de Cristo, pero recibimos el llamado a la vocación universal a la santidad. Todos estamos llamados a ser santos. La santidad no es algo
peyorativa solamente para algunos cuantos, es para todos, ¿verdad? Pero así como la santidad es para todos, así el llamado a servirnos, ¿verdad? Es a todos. Todos tenemos que ser servidores de todos, cada quien según su estado, cada quien según su vocación, sea en el matrimonio, los esposos sirviéndose el uno al otro, los padres a los hijos, sea los sacerdotes en su vocación presbiteral o nosotros, los diáconos en nuestro ministerio, los religiosos viviendo sus votos, ¿verdad?, de la pobreza, castidad y obediencia. Todos estamos llamados al servicio. No servirnos a nosotros, es no haber comprendido, no haber entendido el evangelio, el mensaje evangélico de salir al encuentro de los más necesitados. Cristo se hace presente en la vida de los necesitados a través de nosotros, sus seguidores, sus discípulos. Sí. Es intrínseco al discipulado, al llamado que Dios nos ha hecho. Pero hay muchos en la iglesia, diácono, que han inventado el autoservicio. No, claro que sí, hay quienes dicen yo primero y verdad. Yo me sirvo a mí, me sirvo a mí, el autoservicio, ¿no? Y eso no es incompatible con la vida cristiana, el autoservicio. Yo no puedo autoservirme a mí si yo no sirvo a los demás. Hay por ahí una frase que es dura, ¿no? Que dice, el que no sirve para nada. Exacto. Sí. Es dura la frase, pero yo creo que tiene una profundidad. El que no sirve, algo está muy mal. Estamos por cerrar, que espero que ojalá el Papa nos dé un lanzamiento hasta la eternidad, el Jubileo de la Misericordia. Y creo que mucha gente ha malentendido, tanto que el Papa nos ha insistido en este Jubileo de la Misericordia, porque la misericordia, es mi opinión, diácono, espero que no diga yo una herejía, yo creo que la misericordia se tiene que manifestar en el servicio, miserere, o sea, que yo tenga estas entrañas de darme, y esto es en servicio, no solamente un amor romanticón, melancochoso, como decimos, en servicio. Usted dijo algo importante, todos estamos llamados a servir en diversas formas. En diversas formas. Todos tenemos ese llamado al servicio. Pero volvemos a lo que estábamos compartiendo hace un momento atrás. Todo nace de esa profunda experiencia de Jesucristo. Esa conciencia de que Él ha venido, Él me ha servido a mí, ¿verdad? Utilizando esta frase. ¿Cómo nos ha servido? Bueno, Él vino a dar su vida por nosotros, nos ha dejado el mandamiento del amor, nos ha mostrado cómo es que debemos de amarnos nosotros. Es esa experiencia del amor de Dios de nosotros, la que mueve el corazón del hombre, entonces, o la mujer, así, ¿sabes? Así como Dios ha sido infinitamente compasivo y misericordioso conmigo, así también yo tengo que hacerlo con los demás. Y como Él no hizo acepción de mi persona por mis pecados, por mi pasado, así tampoco yo puedo hacerlo. Es la experiencia del amor de Dios, la que mueve el corazón del hombre y la mujer al servicio. Si no se tiene esa experiencia, el servicio se mira como algo lejano, como así, muy bonito, ¿verdad? Suena muy bien en el papel, pero no necesariamente me mueve a mí a la práctica. Lo que me mueve a mí a la práctica es reconocer que Dios mismo, ¿verdad?, en la persona de Jesucristo, se ha dignado a servirme, vino a buscarme, ¿verdad? Salió como el buen pastor, como el padre del hijo pródigo, como el buen samaritano. Y por lo tanto, quien ama mucho, el padre Emiliano Tardif, quien es fundador de la Comunidad de Discípulos de Cristo Hijo, a la cual yo también pertenezco, decía, el que ama mucho es capaz de hacer grandes sacrificios por el amado. Si nosotros verdaderamente estamos enamorados de Jesucristo, tenemos que estar enamorados de aquellos de quienes Cristo está enamorado. Y esos son nuestros prójimos. Y reconociendo que sirviéndoles a ellos, le estamos sirviendo al Señor. Esa frase que usaba yo hace un momento, hay otra versión que dice también, el que no vive para servir, no sirve para vivir. No sirve para vivir, sí. Es la gran realidad. Pero hoy día creo que nos hemos endurecido tanto, diácono. Hoy día nos hemos como encerrado, se nos ha hecho un corazón duro, como dice, que casi hay que nos tenga el Señor que cambiar este corazón de piedra. Porque hay tanta necesidad de que la gente experimente ese amor de Cristo en el servicio. Porque, repito, hay gente que se puede quedar en un amor, sí, un amor un poco, si quiere usted, espiritual, flotando en el aire, pero hay que bajarlo a hechos concretos. Me imagino que en Costa Rica tienen un refrán, en México decimos, obras son amores y no buenas razones. También. Yo puedo decir, yo te amo, pero si yo no te lo muestro con obras, claro, eso se queda en pura verborrea, puras palabras vacías, como dice Pablo, el címbalo, ¿no? Corintios, el amor hueco. Si el amor si no perdona, si no ama, es como una campana que tañe, no hace ningún sonido. Las obras de la misericordia, usted mencionaba ahora el año de la misericordia y
Y yo pienso que el Señor, en su providencia, iluminó al Papa Francisco precisamente para recordarnos a nosotros la importancia de ejercer, de hacer actos concretos de amor. Esas son las obras de misericordia, actos concretos de amor, ¿verdad? De salir, no solamente las obras de misericordia espirituales, pero las corporales. San Juan de la Cruz decía que al final de la tarde seremos juzgados en el amor. No vamos a ser juzgados por la mucha teología que aprendimos, o las muchas homilías que dimos o prédicas que fuimos a dar. Al final de cuentas, lo que va a valer, lo que nos va a ayudar a entrar en el reino es cuánto hemos amado, cuánto hemos servido, Mateo cuánto 25, nos hemos dado. Usted lo mencionó, Mateo 25. Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve preso y me fuiste a ver. Y creo usted tocó un punto muy lindo, diácono Jorge. Francisco, el Papa Francisco, nos lo ha mostrado con sus hechos. Definitivamente. Oiga, que por cierto, hay muchos que lo están haciendo trizas, ¿eh? Dicen que es comunista, que es teología de liberación, que esa actitud que él tiene de ir hacia los pobres, de ayudar a cuanta gente puede, su limosnero llevando, en fin, lo critican por esa actitud que ha mostrado el Papa Francisco, que no es nada nuevo, ¿eh? Él ya lo hacía como obispo en Buenos Aires, o sea, él no está inventando el agua tibia, siempre ha sido su estilo. ¿No cree usted que en Francisco tenemos una imagen perfecta de lo que es el servir? Absolutamente. Yo pienso que él ha venido a poner, como dicen, uno más uno son dos. Esto es lo que Dios nos pide y así es como tenemos que hacerlo. Dios nos pide que amemos y el amor se manifiesta de esta manera, como usted lo acaba de decir, concreto, obras concretas. De lo contrario es simplemente palabrería, romanticismo, ideas, pero que no mueven el corazón a nada. Pero la acción, el poner en práctica la fe, poner en práctica las obras de la misericordia es lo que nos lleva a nosotros verdaderamente a ser verdadera sal y luz de la tierra. Y eso es lo que el Señor quiere que seamos todos nosotros. Tanto los ordenados como los laicos, los comprometidos, los consagrados, todos estamos llamados al servicio. Lo que pasa es que hemos tomado una posición de mucha comodidad, estamos muy cómodos. Estamos cómodos, tan pronto como yo esté bien, ¿verdad? Y no me falte nada, pues cada quien que se la juegue como pueda. Bueno, eso no es parte de lo que nosotros somos como iglesia ni como cristianos. Por el contrario, yo no puedo dormir tranquilo si sé que hay alguien que está en necesidad. Y como digo yo a veces, le he dicho a mi comunidad, le digo a mis hermanos en la parroquia cuando tengo la oportunidad de predicar en la misa, ojalá que nosotros no podamos dormir, sabiendo que hay personas que en el invierno no tienen un abrigo, no tienen calefacción, personas que no tienen que comer. Y esos están a la vuelta de la calle. Sí, no hay que ir muy lejos. No hay que ir a África, ni hay que buscar en países muy pobres, Haití, etcétera. En nuestras ciudades, en Brooklyn hay pobres. Muchísimo. En Miami hay pobres. En Nueva York, en Manhattan hay pobres. O sea, en donde quiera que rasquemos. En Madrid hay pobres. Si uno los busca, los tenemos en nuestras periferias. Yo creo que esa frase también del Papa Francisco, cuando él nos dice que él quiere una iglesia que salga, que vaya a las periferias existenciales, creo que tiene esta implicación. Llevar la palabra de Dios, pero llevarla acompañada con la misericordia, con obras concretas. Tienen que ir las dos cosas acompañadas, la proclamación, pero a la vez la acción, la obra social. Un eco de Aparecida, del documento de Aparecida, ¿Seguro? que en muchos lugares está desaparecida, ¿verdad? El documento no. Perdónenme la expresión, pero es eso, una iglesia en misión. Iglesia en Los misión. misioneros, ¿verdad? Y los misioneros, como usted lo dice, no hay necesidad de ir a otras tierras. La familia hoy, nuestra familia es un terreno misionero. Por razones de la manera en que muchos de nuestros hijos se están criando, ¿verdad? Sin una experiencia de fe, producto del testimonio de sus padres. La familia es terreno misionero hoy en día. Ay, diácono, ya abrió usted una olla de grillos ahí. Pero, mire, Pepe, No, yo lo podemos apoyo. tapar el sol con un dedo. Yo lo apoyo 100%. Mire, simplemente, hablando de la familia que usted menciona, hay un documento, usted lo conoce perfectamente bien, Familiares Consorcio, que dice, los padres, por ser los progenitores de los hijos, tienen la gravísima responsabilidad de ser los primeros formadores de la prole. Y a la formación no se habla de una formación pedagógica, que les enseña a leer y a escribir, no, la formación integral. Y esta formación solamente se puede dar por el servicio. No se puede dar por reglas, por normas, por preceptos. Eso es un legalismo que no lleva a ningún lado. Es el ejemplo de los padres, lo que tiene que ser la primera formación en familia. Y usted lo conoce, diácono. Aquí va otra que me van a cortar el cuello. ¿Cuánta gente hay que anda metida en iglesia? Son oscuridad en la casa y quieren ser luz afuera. Sí. Y usted lo ha dicho, hay que empezar por casa. Óigalo bien, el servicio empieza por casa.
Una de las bendiciones que como diácono he tenido ha sido la oportunidad de bautizar a mis nietos. He ¡Qué bautizado a los lindo! 6 en la misma iglesia, en la misma pila bautismal. Y mis hijos, nuestros hijos, ¿verdad? Han escuchado todos la misma homilía. Porque yo le hablo a ellos como le hablo a cualquier otra persona que llegue a bautizar a sus hijos. Y siempre les recalco eso. La responsabilidad de que estos hijos suyos y nietos nuestros crezcan en la fe recae particularmente en ustedes. Nosotros los vamos a ayudar, les vamos a asistir, claro que sí, pero son ustedes, no somos los padres. Pero los padres no podemos dar lo que no tenemos si no conocemos a Jesucristo, si no estamos injertados en su corazón, si no hemos tenido esa experiencia de un amor que sana, de un amor que perdona, de un amor que restaura. Yo he tenido la oportunidad de participar en retiros de sanación interior y yo me he dado cuenta que hoy en día lamentablemente muchas personas, hombres y mujeres, adultos y jóvenes, caminan por la vida ¿verdad? Destrozados interiormente, necesitan de ese encuentro sanador, de esa experiencia de un Cristo que los tome en sus manos y los restaura y los levanta, les devuelve la dignidad y los envía, ¿verdad? A compartir esa experiencia de su amor. Eso es lo que nos falta en las familias. Así es, diácono. En el poco tiempo que me queda, yo quisiera pedirle ahora que nos resuma usted ya lo que es propiamente el diaconado permanente, ya lo que es esta vocación concreta en este servicio eclesial y comunitario, el diaconado permanente. ¿Cómo no? El diaconado permanente siempre ha estado presente en la vida de la iglesia desde sus inicios. Ya hablamos desde Hechos de los Apóstoles. Lo que pasó fue que más o menos por el siglo V, por diferentes razones, se empezó a diluir como un estado permanente en la jerarquía de la iglesia, ¿verdad? Y entonces se quedó el diaconado transitorio, no fue sino ahora con el Concilio Vaticano II, con la Lumen Gentium, el número 29, y posteriormente con un motu propio que promulgó el beato Pablo VI, que se restauró el diaconado. El diaconado permanente forma parte del orden sagrado en su grado inferior, ¿verdad? Ya vemos hombres que hemos sido llamados precisamente sea casados o solteros, a esta vocación de servicio, y por la imposición de las manos y la oración consacratoria participamos del servicio diaconal del obispo, en quien reside la plenitud del orden. Y él lo que hace, sencillamente, bueno, no es tan sencillo, lo que él hace es que envía a sus diáconos a que a través de ellos él pueda ejercer esa función de servir a los demás. Y por lo tanto servimos proclamando la palabra, enseñando, ¿verdad? Servimos en la mesa, preparando el altar y distribuyendo la liturgia, pero como te decía anteriormente, el servicio nuestro, lo que nos da la identidad, está particularmente en el encuentro con las personas, en salir al encuentro de las necesidades de nuestros hermanos y hermanas. Algunos dicen, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre un laico que va a visitar a un enfermo y un diácono que va a visitar a un enfermo? Bueno, la diferencia está precisamente en el sacramento que hemos recibido, en que a través de nosotros, ¿verdad? Cristo se hace sacramentalmente presente en la vida de aquella persona. Cristo les sirve a ellos, ¿verdad? A través de nuestro servicio, de tal manera que no es Jorge González quien está visitando a la persona, sino Cristo que sirve en la persona de Jorge González. Cada uno de nosotros está llamado a ser un ícono, ¿verdad? Un signo visible de la presencia de Cristo sirviente. En verdad, si hay en la iglesia quienes tienen que lavarle los pies a los hermanos, esos somos nosotros, porque eso es parte de nuestra vocación. El diaconado permanente hoy en día, que ha florecido muchísimo, aquí en Estados Unidos sabemos cerca de 18,000 diáconos permanentes, tiene como función esa, el salir al encuentro de las necesidades de nuestros hermanos y hermanas, tratar de responder, ¿verdad?, a sus necesidades en comunión con el presbiterado, ¿verdad?, siguiendo las directrices de nuestro obispo, hacer presente a Jesucristo. El diaconado permanente es eso, es servicio, pero un servicio sacramental. Correcto. Y ahora usted tocó la palabra muy importante también, el servicio sacramental. Ustedes, por la ordenación que han recibido, ustedes pueden ser ministros de varios de los sacramentos. De los 7 sacramentos que tenemos, ustedes pueden bautizar. Bautizar. Ustedes pueden casar. Ustedes pueden celebrar funerales. Ustedes pueden, bueno, concelebran en la celebración eucarística, el sacramento. Lo único que ustedes no pueden hacer es confesar sacramentalmente, ni tampoco la ordenación. Ni tampoco nosotros no podemos consagrar.
que eso es Sí, por eso propia función de la consagración. Pero celebran, por llamarlo de una palabra litúrgicamente, con el sacerdote, o sea, lo asisten en la, Sí, en la servimos, celebración eucarística. servimos en la misa. La Eso palabra es. más correcta sería servimos en Servir, la misa, pero correcto. podemos celebrar el sacramento del bautizo y podemos ser testigos de matrimonios. También podemos celebrar las exequias. Espéreme, me encantó. Déjeme, nada más tomo esto. Podemos ser testigos del sacramento del matrimonio. Porque usted sabe que de los 7 sacramentos, el único sacramento que se lo dan los participantes es el matrimonio, Es el el hombre y matrimonio. la mujer. Ellos Y son el los ministros de sacerdote eso. o el diácono son testigos de ese Exacto. sacramento que se da el hombre y la mujer. Apúntelo, porque usted se dio sacramentalmente. Sí, eso de que me casó el padre. No, el O el padre fue diácono, no. testigo de la burrada que usted Usted- cometió. Ahí No, ahí pero viene los otro esposos. Ahí viene- no, los esposos en sí somos los ministros del matrimonio. Y esa es una de las grandes bellezas del matrimonio, ¿verdad? Que son los esposos quienes a través Ellos de se los entregan. votos se entregan mutuamente y se prometen Oiga, fidelidad. diácono, pero ¿cuántos? Es profundísimo eso. Una de las cosas que ha dicho el Papa Francisco, fuertes ha dicho, que quizá muchos de los matrimonios o de las parejas que viven juntas, casados, quizá tienen un matrimonio nulo. Y él lo explicó. ¿Por qué? Porque al momento de ese sacramento no fueron realmente conscientes de lo que es ese sacramento y no tuvieron una preparación suficiente para saber lo que estaban haciendo en ese sacramento que es importantísimo. Y quizás estaban pensando en el banquete, en la luna de miel, en el vestido de boda, en los padrinos, en la parranda, por acá, y no fueron conscientes de lo que hicieron en ese momento. No voy a entrar ahora en toda una Sí, disertación claro, del sacramento, pero porque hay más envuelto en esta Ajá. situación. Sí, pero sin embargo, vemos aquí nuevamente la importancia de la preparación, ¿verdad? De la catequesis. Pero una catequesis que sin evangelización eso es una teoría que no se va a poder vivir, no se va a poner en práctica. es teoría. Es una teoría, sí. Yo me sabía el catecismo del padre Ripalda de memoria y yo era un pagano. Yo solo podía recitar el catecismo, pero a mí me enseñaron el catecismo, no me enseñaron a Jesús. En mi época eso era la norma, ¿no? Enseñar el catecismo del Sí, padre. sí. Era Yo preparación hasta- para los sacramentos, nada- esencialmente, pero no necesariamente para tener un encuentro con la persona de Jesucristo, que es la que comanda. Ahora quiero llegar a un tema que creo que es importante, ya que tengo aquí a un diácono permanente. Hace poco el Papa Francisco mencionó de que había formado una comisión para que hiciera un estudio sobre el diaconado de las mujeres. Ahora, simplemente aclarar, cuando él está hablando del diaconado de las mujeres, no está hablando de un diaconado para ahora, sino el diaconado que existía en la iglesia primitiva, cuando algunas mujeres servían. ¿Quiere usted explicarnos cuál es la idea del Papa Francisco en este estudio de esta función de las mujeres? Sí, permítame decir que ya han habido otros estudios previos a esto que está pidiendo su santidad el Papa Francisco, en donde se ha mirado esta situación. En sí, lo que el Papa quiere es que se aclare cuál es el rol de las mujeres diaconisas, de las cuales se habla en el Nuevo Testamento, cuál es el rol de ellas en función de la iglesia, la cual era muy diferente al rol que los diáconos permanentes o los diáconos tenían en la iglesia en esos tiempos. Era más de acompañamiento y también de servicio, pero no necesariamente un servicio sacramental. Yo pienso que el Papa lo que está pidiendo es clarificación acerca de eso, precisamente para seguir abriendo más oportunidades para que las mujeres, ¿verdad?, por derecho propio de bautismal, puedan también ejercer su Servicio en la su iglesia. servicio en la iglesia. Pero que quede ha sido claro muy, que esto no muy- está implicando que él está pensando en una ordenación. No. Esto que quede claro de una vez, y qué bueno que aquí lo estamos aclarando, el Papa no está pensando en ordenar mujeres y no es nada contra las mujeres en absoluto. Oiga, las mujeres tienen un papel importantísimo en la vida de la iglesia. Fundamental. 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 Diácono, le voy a hacer una invitación para que regrese usted, Muchísimas gracias. porque hay mucha tela de donde cortar. Mucha tela que Voy a cortar. dar su dirección, porque hay gente que quizá lo quiera contactar para hacerle alguna pregunta sobre este tema que hemos hablado, para regañarlo por lo que hemos dicho. No. Es diácono Jorge González y le voy a dar su teléfono. Por favor, sí, Imagínese claro que sí. lo que voy a hacer. Prepárese, diácono, porque lo van a bombardear. El teléfono, apúntelo, 718, ese es el área, Sí, y el teléfono es 281-9575. Correcto. ¿Es correcto? exacto. Otra vez, ¿cómo no? 718, ese es el área, 281-9575. Diácono Jorge González, le agradezco muchísimo
quiero decirle que usted acaba de establecer un récord. Es el primer diácono permanente que tengo en Qué 19 bueno. años aquí en Nuestra Fe, así que por eso creo que hay mucho más que podemos compartir, así que lo vamos a tener nuevamente por acá. Muy agradecido, Pepe, a usted y a EWTN por la gentileza de haberme invitado y esperamos de nuevo poder estar en su servicio. Y ojalá usted haya tocado la puerta a lo mejor a algunos hombres que piensen en la A ver. posibilidad del diaconado. Si quieren información, contáctenlo. ¿Cómo no? Claro que sí. ¿Usted Anímese. está dispuesto a dar una pequeña guía? Absolutamente. Por Bueno, eso estamos. así que ya saben, diaconisas, olvídenlo. Si Dios nos concede una semana más de vida, aquí los espero el próximo lunes. Y mientras tanto, que la paz de Cristo quede con todos ustedes. Hasta entonces. Amén.